me dijo nada más después. Bueno, le comento, tiene 2 inasistencias, porque no podemos comprobar efectivamente. Yo les he dicho a ustedes que cuando no puedan, ahí sí que llenar la asistencia, que por lo menos tomen la fotografía de la pantalla para poder comprobar que efectivamente estaban ahí. Aparte de eso, recuérdense que siempre les he estado recalcando que necesito que tengan sus cámaras encendidas, ¿verdad? Bueno, entonces en Mi este cámara caso... siempre estaba encendida, Lick. Solo ese día que no, o sea, tuve problemas y ya no pude ingresar, pero yo le escribí en el momento a la compañera, ¿verdad? Para indicarle, pero ya no me, o sea, ya no me dijo si, porque me dijo que iba a verificar y como al final la plataforma me imagino que le indica quién han intentado entrar. Pues, bueno, le comento, Diana, tiene 2 inasistencias en el listado que yo tengo. Una inasistencia más, sin ninguna excusa, ya no puede continuar en el curso, Entendido. ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. También está Edgar Rodrigo Hernández. Buenas noches, licenciado. Edgar, a usted le aparecen 2 inasistencias también, le voy a decir, de fechas 2 y 4 de diciembre. Sí, licenciado, fíjese de que yo tuve inconveniente con lo de la asignación, ya me asigné un poco tarde a lo de los cursos, entonces no estaba muy al tanto de lo que serían las clases, Lick. Sí, bueno, de hecho, de repente, pues se puede entender porque como ya iniciaron, digamos, regularmente inician un poquito tarde algunos compañeros porque creen que tienen que asignarse y hasta que estén asignados pueden empezar a recibir las clases, y no es así. Por Sí, eso Lick, fíjese de que incluso en mi caso yo soy del grupo 8, del último grupo que se creó, porque como le comento, yo no me había asignado, entonces ya entré de lleno un poco tarde, ¿verdad? sí, bueno, en este caso tiene 2 inasistencias. Edgar, tengamos mucho cuidado, por favor, para que no nos pase que tengamos una tercera y ya prácticamente con eso ya no podíamos recibir el curso, ¿verdad? Yo, ¿por qué les estoy pasando en este listado que me dieron de las asistencias? Se los estoy diciendo para que tengamos mucho cuidado. Recordemos que ahorita venimos para el sábado tenemos ya el examen, ¿verdad? Entonces, los compañeros que ya tienen 3 inasistencias no pueden continuar el curso y aparte de eso tampoco se pueden examinar, ¿verdad? Licenciado, disculpen. Marlon me pregunta, dígame, Marlon. Licenciado, fíjese que yo todavía voy en camino para mi casa, pero no voy a encender la cámara. No sé si me acepta. Bien, mire, pues no hay Lo que problema. llego. Yo lo que necesito es que ustedes estén conectados y si no pueden, porque van en camino, sea manejando o vayan en moto o algo, no hay problema, solo tengan encendido, o sea, tengan encendido su micrófono porque si les puedo hacer alguna pregunta y si no me contestan es como que no estuviera. Entonces, aunque Bueno, no yo solo voy a desconectar. Gracias, licenciado. Bueno, ahí, permítame todavía. Me pregunta Catherine Estefanía, pregunta si está en el curso todavía. ¿Quién es Catherine? Catherine Estefanía dice, bueno, me imagino que tampoco ya no está en el curso, ¿verdad? María José de León. María José de León está en el grupo, acá ahorita conectada. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, María. Tiene 2 inasistencias de igual forma. Sí, sucede que yo me asigné tarde, disculpe, yo me asigné el 3 y cuando quise ingresar al día siguiente, a la noche siguiente, no me dieron acceso, entonces ya no pude entrar. Y sí me conecté en punto. Bueno,
Está un poquito probable que no sea así. Yo no estoy, digamos, en este caso no quiero pues dejarla en mentira a usted, pero los compañeros que se han venido conectando se han dado cuenta que yo les doy más o menos alrededor de 15 minutos para que entren a la sala, ¿verdad? Si ya pasan 15 minutos, yo definitivamente ya no dejo entrar a ninguno. Entonces, puede ser que usted haya querido ingresar, pero ya después de los 15 minutos, porque si hubiera sido en punto... No, sí ingresé a las 7 en punto, luego intenté ingresar a las 7:05 porque sí vi las instrucciones en el chat general, pero aún así no me fue posible entrar porque no me aceptaron en la clase. Bueno, tengamos un poquito de cuidado entonces con otra inasistencia, por favor, para que evitemos pues que nos tenga que sacar del curso, ¿verdad? Porque ya son 2 inasistencias. Okay. También estamos con Mónica Alejandra. Sí, licenciado, yo aquí estoy. Es lo que le comentaba el día de ayer con mis horas extra, que sí me ha costado un poco. No sé si puedo presentar algún comprobante. Le comentaba al auxiliar, pero ella me dijo que pues estaba bien y que solo tratara de mandar la asistencia, ¿verdad? Bueno, usted no es la que está en un hospital, ¿no? No, licenciado, no. Bueno, mire, regularmente acá las inasistencias se pueden, hasta 3 inasistencias, pero tienen que ser comprobadas con excusa, una excusa valedera. Si en un momento determinado se puede, con mucho gusto se le quita la excusa. Si no, de lo contrario, quedan esas 2 inasistencias y ya solo le quedaría una y va para afuera también del curso. Discúlpeme que sea un poquito drástico con ustedes, pero pues es la norma, ¿verdad? Nosotros tenemos que apegarnos a lo que los instructivos que nos dan y ya con eso, pues nosotros no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Bueno, solamente a los compañeros que mencioné son los que han tenido inconveniente con sus asistencias, ¿verdad? El día de ayer me hablaba una compañera también que tuvo un inconveniente para poder, me decía, empezar a recibir el curso porque me decía que al parecer no le aparecía la nota. No sé si está por acá. Sí, buenas noches. Acá estoy. Es Diana. Sí. Muy bien, Diana. Le comento, hablé con el licenciado Dick y a mí me informan de que no es posible que pueda continuar el curso, porque esa no es una excusa para poder venir y saber si... Bueno, mi gente, no hay problema. Yo voy a presentar mi excusa laboral porque como son con justificación, entonces voy a buscar la forma de bueno, resolverlo. Preséntela, pero igual son 3 inasistencias. Si usted tiene las 5 inasistencias, no es posible. Igual preséntela, no hay problema con eso. No tengo las 5. No tengo las 5 porque sí tiene asistencia 2 días. Perdón, entonces, ¿cómo está la situación? Igual tengo los correos donde está la confirmación. Es que no lo entiendo, Diana. Entonces, usted el día de ayer me decía... que igual también los voy a mandar. No lo entiendo. ¿Perdón? Bueno, no, le digo que no le entiendo porque usted decía el día de ayer que no había recibido las clases porque todavía estaba en un impasse si le iban a, que si la clase la había ganado o no la había ganado, y hasta cuando ya se enteró que no la había ganado fue que empezó a recibir las clases. ¿Así le entendí yo el día de ayer o de repente? No. No, yo me metí 2 días a llenar la asistencia, aunque estuviera en ese impasse de no saber si me iban a subir la nota o no. Entonces la inasistencia la tengo por 3 días y la justificación de los 3 días la voy a presentar. Bueno, preséntala y entonces nosotros la podemos pasar a la coordinación y si ellos nos autorizan, usted continúa en el curso y si ellos no nos autorizan, pues ya no podría seguir, Diana, ¿oyó? Bueno, jóvenes, ya está listo el primer grupo que tiene que pasar el día de hoy. Permítame, Yulady me estaba pidiendo hablar, ¿no? Solo, ¿cuál es tu apellido, compañera Diana? Disculpa. Yo te envío mis datos por WhatsApp. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, lo único que sí le aclaro, Diana, es de que aunque esté recibiendo la clase, si nos dicen que no puede, definitivamente es perder el tiempo. Yo se lo digo de una vez para que no haya molestia de parte suya posteriormente.
Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio a la primera conferencia. El grupo 3 está ya listo. Sí, licenciado. Pueden iniciar, jóvenes. Diana, ¿me hace el favor de poner su cámara, por favor? Igual que Edgar, igual que María José, igual que Marlon, igual que... Ah, no, Marlon fue el que me dijo que no podía. Yo no puedo, disculpe, porque trabajo con niños y estoy en turno, entonces si no me permiten eso por el interés superior del niño. Ok, entonces es como que no estuviera. Bueno, continuemos, por favor, todos quiero con sus cámaras prendidas, por favor. Compañero Alan, coordinador del grupo 3, ya pueden iniciar su exposición, por favor. Ok, solo el compañero Alexander creo que va a compartir las diapositivas, por favor. Ahorita voy, perdón. Solo un momento, perdone, licenciado, que se trabó mi computadora. Perdone. No te apeno. Ya, licenciado, perdone las molestias. No, no hay problema. De acuerdo, licenciado, a nosotros nos tocó el tema de las características generales en diversas corrientes del sociologismo jurídico, luxmarxismo, corrientes contemporáneas, estructuralismo, realismo jurídico y escuelas semióticas. Compañero, ¿será que puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Hay 4 factores importantes en la corriente de la filosofía general. La primera estudia el origen de la validez y la función del derecho. La segunda incluye corrientes clásicas y contemporáneas. La tercera analiza el derecho desde el enfoque filosófico, social, económico y lingüístico. Busca explicar cómo se crea, aplicar intérprete del derecho, y también podemos hacer mención que las corrientes filosóficas en la visión general busca explicar qué es el derecho, de dónde surge, qué es lo que lo hace válido, cuál es su función en la sociedad. A lo largo de la historia se ha propuesto diversas formas de entender el derecho, algunas relacionadas con la moral, otras con la razón, otras con la sociedad y otras con la estructura política. Las corrientes filosóficas nos permiten comprender qué es el derecho, no solo en el conjunto de normas, sino una construcción humana influida por los factores históricos, sociológicos, económicos y culturales. Le dejo la palabra a mi compañera Inés. Buenas noches, a mí me tocó exponer el sociologismo jurídico. Como 4 puntos esenciales es que concibe el derecho como producto directo de la sociedad, se centra en los hechos sociales que originan las normas, derecho igual a fenómeno social antes que normativo, analiza instrucciones, costumbres, grupos y estructuras sociales. El sociologismo, les voy a dar como una breve, esta corriente propone, denme un segundo. Esta corriente propone que el derecho no nace del Estado o de la moral, sino directamente de la sociedad. Las normas jurídicas son el reflejo de hechos sociales, costumbres, problemas colectivos, comportamientos y estructuras de convivencia. El sociologismo se concentra en cómo las personas viven el derecho en la práctica, no solo en cómo está escrito. Su gran aporte es recordarnos que el derecho debe de responder a la realidad social y no separarse de ella. Muchas reformas legales actuales usan este enfoque al estudiar el impacto de la ley en la sociedad. Esto es como en general qué es el sociologismo jurídico. Y les va a seguir presentando mi siguiente compañera. Buenas noches, perdonen, es que justo estaba bajando a un lugar donde podía hablar más tranquila. Buenas noches, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del marxismo. Esta es una corriente que analiza el derecho desde las ideas de Karl Marx. Karl Marx era un filósofo muy famoso que vivió en los años 1800. También se consideró un economista, un sociólogo, un historiador y político comunista de origen alemán. Según el marxismo, el derecho es un instrumento que fue creado por la clase dominante para mantener su poder y las desigualdades sociales. La ley, según el marxismo, no es neutral, porque esta refleja los intereses económicos del sistema capitalista. Sin embargo, esta corriente también considera que el derecho puede ser bien utilizado, se podría decir, si este es transformado y se utiliza para luchar por la igualdad y la justicia social. Además, podemos mencionar que hoy en día esta corriente se utiliza para hacer estudios sobre pobreza, desigualdad, derechos laborales y de género. Gracias. Buenas noches, mucho gusto, licenciado. Cuando nos referimos al estructuralismo jurídico, entendemos que es la corriente del derecho que es un sistema estructurado, compuesto por elementos que se relacionan entre sí. Este nos ayuda a poder entender la Constitución y otros códigos. Sin embargo, tiene más conexiones internas que forman un conjunto coherente. El estructuralismo está influido por la lingüística y antropología y busca descubrir las reglas para que sea más fácil para nosotros comprender lo que son las leyes. O sea, profundiza más la organización del derecho. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Jennifer. A mí me corresponde hablar sobre el realismo jurídico. El realismo jurídico, para esta corriente, lo más importante no es lo que dice la ley, sino lo que hacen los jueces en la práctica. El derecho real es el que se aplica en tribunales, no el que está escrito en un libro. El realismo estudia decisiones judiciales, conductas humanas, factores psicológicos y sociales que influyen en los jueces. Gracias a esta corriente, se reconoce que el juez no es una máquina que implica normas, sino un ser humano con criterios y contexto. Esto ayudó a modernizar la interpretación jurídica. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Verónica y yo les voy a hablar sobre la Escuela Semática del Derecho. La Escuela Semática es una ciencia que está interesada en el estudio de los símbolos. Prácticamente es creada por el ser humano y en situaciones específicas. El estudio de los significados de los símbolos va cambiando, adoptando a través del transcurso del tiempo. La semiótica jurídica desmitifica el lenguaje legal, mostrando como sistema complejo de signos que requieren análisis constante para asegurar la justicia y comprender la realidad social que regula. Las propiedades semáticas del derecho. Los estudios semióticos tienen 3 dimensiones de signos, que es la pragmática, la semática y la sintáctica. La pragmática se centra en la importancia de la práctica y la experiencia en la formación del derecho. La semática, legislador expide una norma, comunica algo concreto a los sujetos que requieren, se dirigen. La semática es una rama de la gramática que estudia cómo se combinan las palabras y grupos de palabras que forman oraciones y textos con sentidos. Muy amable. Hola, buenas noches. Yo les hablaré sobre el justnaturalismo racionalista moderno. Este enfoque sostiene que existen principios universales de justicia basados en la razón humana. Estos principios son superiores al derecho positivo y debe guiarlo. El justnaturalismo influyó en los derechos humanos, el constitucionalismo y la idea de dignidad humana. Autores como Grocio, Pufendorf y Luke fundamentaron la igualdad, libertad y derechos individuales desde la razón. Su legado se ve en las constituciones modernas. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el positivismo jurídico analítico y teoría del derecho. Estas corrientes afirman que el derecho es válido por su forma y por los procedimientos correctos, no solo por su moralidad. En este sentido, hay 2 grandes filósofos en el cual pues tuvieron 2 pensamientos diferentes. Uno de esos grandes sería Hart, y Hart propone que el derecho se compone de reglas primarias y secundarias y que existen una regla de reconocimiento para identificar la validez de cada una. Kelsen, por otro lado, sostiene que el derecho es un derecho de un sistema jerárquico y de normas que deben sostener totalmente la moralidad y la política. Y de su parte ofrecen una ciencia del derecho objetiva y sistemática. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el garanticismo, neoconstitucionalismo y la hermenéutica jurídica. El primero sería el garanticismo. Este dice que son los límites al poder estatal y la protección de los derechos. Es decir, que el Estado le va a poner énfasis en las garantías que protegen los derechos fundamentales frente al poder público.
y se va a basar en 3 dimensiones. Uno que va a ser la validez, es decir, que si cumple con el procedimiento. El segundo va a ser la vigencia, es decir, si existe formalmente. Y el tercero, la eficacia, es decir, si se aplica en la realidad. El segundo es el neoconstitucionalismo. Este dice que es la fuerza normativa de la Constitución. Su finalidad básicamente es construir un sistema jurídico en el que la Constitución controla al legislador, impregnando todo ese ordenamiento jurídico. La tercera, que es la hermenéutica jurídica, que es toda norma que requiere la interpretación, es decir, que su finalidad es lograr las interpretaciones que responden al texto legal y a la realidad social, respetando los principios y los derechos. Y los aportes que esta nos da es la ponderación, la proporcionalidad al debido proceso. Buenas noches, a mí me toca hablar sobre las corrientes críticas y contemporáneas. En esta hay 3, que sería el análisis económico del derecho, es el que busca normas eficientes y basadas en costos y beneficios. Está la fenomenología, que es el análisis del derecho desde la experiencia humana y la interacción social. Está el derecho reflexivo, que recalca la necesidad de normas reflexivas en sociedades complejas, y la teoría crítica, que es la que denuncia que el derecho puede reproducir desigualdades y sirve para analizar poder, género y desigualdad. Gracias. Bien, jóvenes. Vamos a... Yo creo que pueden quitar ya las diapositivas. Bien, vamos a realizar algunas preguntas para los compañeros que están en la clase, ¿verdad? Bueno. María José de León. Usted no estaba en el grupo que acaba de exponer. Bueno, no está María José, no tiene asistencia, entonces, Yulady, porque solo se conectaron, pero no aparece su cámara. El compañero que me había dicho, creo que fue Marlon, ¿verdad? Él todavía no ha llegado, creo. Catherine, ¿usted estaba en la clase ahorita, en el curso? O sea, el que estaba exponiendo. Catherine Gudiel. Bueno, tampoco Catherine Gudiel está en la clase, you lady. Jóvenes, les he pedido que por favor pongan sus cámaras. Entonces, si no están, aunque estén conectados, para mí no están. Y no tienen asistencia o tienen puntos menos. Bueno. Mónica sí estaba Mónica Vélez sí estaba, ¿verdad? Exponiendo. No estaba exponiendo, pero acá estoy. Bueno, Mónica, hábleme de qué fue lo que le explicaron los compañeros del realismo jurídico. ¿Qué es lo que estudia el realismo jurídico? ¿Qué estudia el realismo jurídico? Bueno, para mí es una corriente del derecho que estudia la función de, pues, la realidad y de lo que puede hacer las instituciones y las personas, no solo como normas, sino también como teoría abstracta. Algo así, ¿entendí? ¿Es así, compañeros, los que expusieron esto? ¿Es así como lo está diciendo la compañera?
Buenas noches, licenciado. Yo no soy del grupo de ellos, pero en lo que ellos dijeron es que estudia decisiones, conductas y factores reales. Exacto. Levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Dígame, José Francisco. Sí, licenciado, lo que entendí del realismo jurídico es que lo que hacen los jueces en la realidad social es lo que se nota. Y luego que los jueces no es una máquina para imprimir leyes, eso es lo que entendí. Solamente, licenciado. Exactamente, así es. Bueno, ¿quién otro? Ahorita sí a todos. Ahorita todos, cámaras para que no les pregunten. Licenciado, yo quería comentar que me llamó bastante la atención lo que expresó la compañera sobre el realismo jurídico con respecto a que la realidad de los jueces en las audiencias es bien importante que ellos sean ecuánimes, no estar ni del lado de una parte ni del lado de la otra, sino del lado de la justicia, licenciado. Y eso es parte del realismo jurídico que nosotros debemos de ver, ¿verdad? Los jueces que sean, no sé cómo se le dice la palabra, ecuánime, que un juez no sea que esté solo de una parte, sino de ambas partes, defendiendo la justicia en realidad, ¿verdad? Así es, exactamente. Víctor. Buenas noches, licenciado, compañeros. No solo ponía ahí que la palabra era imparcial, tal vez, que los jueces debían ser imparciales, licenciado. Sí, básicamente pues tienen que estar apegadas a sus resoluciones, ¿verdad? Apegadas y que no pueden tomar una decisión o no pueden tomar sus resoluciones de una manera antojadiza y simplemente no apegadas, en este caso, a la sana crítica, ¿verdad? Razonada, que eso es lo que prácticamente los jueces tienen que aplicar dentro de sus resoluciones, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el otro grupo, el número 4. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Ahorita les empezaré a presentar mi pantalla. Buenas noches a todos, pues nosotros somos el grupo número 4, ¿verdad? Nuestro tema fue la teoría de la invalidez del derecho. Los temas que abordamos como la invalidez de la norma en distintas corrientes filosóficas y las razones que cada uno propone para obedecer el derecho son fundamentales en la formación jurídica. Estos conceptos nos permiten comprender cómo se construye, se interpreta y legitima el derecho desde distintas perspectivas filosóficas. También además ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a analizar la validez de las leyes más allá de la forma y entender por qué las normas deben ser obedecidas. Fundamentales son esenciales porque construyen la base, la teoría para interpretar las normas, para resolver conflictos y sustentar decisiones jurídicas con criterios sólidos. Bueno, a continuación se abordará el tema invalidez de la norma en el justnaturalismo. Le dejo la palabra a mi compañera.
Acá me volvió a mirar cuando yo... Seguidamente se procede a desarrollar el tema invalidez de la norma en el positivismo jurídico. Buenas noches. Para Hans Kelsen, la invalidez de la norma en el positivismo jurídico indica que una norma es inválida cuando no ha sido creada conforme a la norma superior que le ha dado fundamento. Y su validez depende de una cadena jerárquica, y si se rompe este fundamento, la norma deja de pertenecer al orden jurídico. Para que una norma pueda tener invalidez, surge cuando una norma se creó sin competencia, no se siguió el procedimiento correcto o contradice una norma superior. Un ejemplo que puedo darles es cuando una municipalidad dicta un decreto prohibiendo circular en bicicleta por una avenida principal, pero la municipalidad no tiene competencia legal para regular el tránsito vehicular. Entonces, esta norma municipal sería inválida, ya que rompe la cadena de validez y no deriva de una norma superior que la autorice. Muchas gracias. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Como siguiente punto tenemos el tema de invalidez en el garantismo jurídico. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos, ¿verdad?, lo que sería la invalidez del garantismo jurídico. Esta sería la que se concibe como el incumplimiento de los requisitos que garantizan la legitimidad del derecho. En esta podemos encontrar tres tipos principales que podrían ser la invalidez formal, que esta incurre cuando la norma o la decisión es producida vulnerando procedimientos, competencias o formas requeridas. También tenemos la invalidez sustantiva, que es la forma más relevante dentro del garantismo, que esta representa cuando la norma, aunque haya sido formalmente correcta, contraviene derechos fundamentales o principios constitucionales. Les podría dar un ejemplo de una ley discriminatoria o desproporcionada, que sería sustantivamente inválida. Y también tenemos lo que sería la invalidez epistémica, que esta se refiere a las decisiones judiciales carentes de fundamentación racional, probatoria o lógica, que podrían ser, por ejemplo, una sentencia arbitraria o pruebas insuficientes, ¿verdad?, que podría ser inválida en estos términos epistémicos. También tenemos lo que serían algunos filósofos, como por ejemplo Kelsen, que define el garantismo jurídico como un modelo normativo que impone límites estrictos al poder estatal con el fin de asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Este planteamiento se opone al positivismo jurídico clásico, que considera, ¿verdad?, la validez de toda la norma producida conforme el procedimiento formalmente establecido. Y también tenemos otro punto de vista del filósofo Luis Farajoli, que se examina la distinción entre validez, diferencia y eficacia, y este se explica como invalidez que se convierte en un instrumento esencial para limitar el poder y garantizar la eficacia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Y también, ¿verdad?, desarrolla una reflexión crítica sobre el positivismo jurídico y se exponen todas las implicaciones filosóficas y prácticas de la invalidez en la teoría del derecho. Para comprender un poco el concepto
de invalidez, es necesario, ¿verdad?, que podamos distinguir estos 3 puntos de la vigencia, eficacia y validez. Según el filósofo Farrajoli, ¿verdad?, nos lo define como la vigencia, que se refiere a la existencia formal de la norma dentro del sistema. La eficacia corresponde al grado de cumplimiento social de dicha norma, y la validez que expresa, ¿verdad?, la conformidad de la norma con las reglas y principios constitucionales que gobiernan su producción. Le dejo el siguiente tema a mi siguiente compañero. Gracias. Seguidamente de este tema se procede a desarrollar el tema de razón del utilitarismo. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las razones del utilitarismo. Las principales razones que fundamentan el utilitarismo como teoría ética giran en torno a la maximización de la felicidad o bienestar general y su enfoque en las consecuencias imparciales de las acciones. Les voy a detallar sus justificaciones clave. Entre ellas se encuentra búsqueda del bienestar general, consecuencialismo, imparcialidad y equidad, simplicidad y claridad en la toma de decisiones, flexibilidad y revisión de reglas, orientación hacia la eficiencia. En resumen, el utilitarismo se justifica por su capacidad de proporcionar un marco ético universal que busca beneficio colectivo a través de un razonamiento lógico y consecuencialista. Gracias, le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Como siguiente punto tenemos... Un momentito, regresemos esta diapositiva que acaban de quitar. Yo entendí lo que estaba diciendo, de repente yo no lo escuché bien, pero acá hay las principales razones, dice, del utilitarismo. Y las principales razones dice que la búsqueda de la felicidad, la mayor felicidad, consecuencialismo, imparcialidad, universalidad, pragmatismo y toma de decisiones. Por eso los interrumpo, jóvenes. En esta definición, esta diapositiva, si nosotros venimos y tomamos una norma que ya existe, en su momento, cuando decimos utilitarismo, ¿a qué es lo que nos referimos? De los que están exponiendo ahorita, cuando dice utilitarismo, ¿a qué es lo que se refiere? La definición de utilitarismo, ¿cuál es? Sí, es un razonamiento lógico y consecuencialista. ¿Perdón? Es un razonamiento lógico. Pero esa es una definición. El utilitarismo es una corriente ética y filosófica que sostiene que una acción es correcta si se produce el mayor beneficio o como que la cúspide de la felicidad posible en el mayor número de personas. En otras palabras, son las consecuencias el mayor bien para la mayor cantidad, ¿verdad? Eso es lo que pues para mí es, y evalúa las políticas públicas según su impacto en la sociedad, justifica las normas que se producen, beneficios sociales amplios, analiza una ley realmente si contribuye al bienestar social o no. Por ejemplo, jóvenes, los que están exponiendo ahorita. Ustedes saben que existe la ley de inquilinato. Que existe, que si bien es cierto es una ley vigente, pero no es una ley positiva. ¿Por qué cuando nosotros vamos a lo que es los procesos, por ejemplo, sumarios de desocupación, sean de locales comerciales o sea de viviendas, por qué es de que no se aplica en este caso esa ley de inquilinato, jóvenes? ¿Alguno me podría decir? Basado en lo que acaban de explicar sus compañeros,
Dígame, José Francisco. José Francisco, ¿levantó la mano o no? Miren, pues jóvenes, lo que tenemos que entender es prácticamente esta... Sí, dígame, José Francisco. No fui yo, soy Brenda, mucho gusto, licenciado, buenas noches. Dígame. Perdone, fíjese que según lo que yo interpreté en esa cuestión de la ley del inquilinato, obviamente el derecho de los inquilinos limitaba el derecho de las personas que estaban dando el derecho a alquilar, por así decirlo, y tenían en mente el venir y sacar a los dueños a cada cierto tiempo que tuvieran el pago de renta y volverse dueños legítimos. Y fue, creo que si no estoy mal, según lo que me contaron mis tías en ese tiempo, en el tiempo de Justo Rufino Barrios, por ahí creo que andaba todo ese asunto. Y por eso mismo es que no se volvió positiva, porque intentaban quitarle la propiedad a las personas que estaban dando en alquiler o en arrendamiento las viviendas. Entonces, hasta donde llegaba el derecho del inquilino, vedaba el derecho de la persona que estaba generando dinero a través de una renta. Y la felicidad iba a ser solo para el inquilino y no para el arrendante. Entonces, basado en lo que estábamos diciendo ahorita, o sea, porque lo que yo quiero es de que realmente entendamos qué es el justnaturalismo, o el utilitarismo. Básicamente aquí nos está diciendo que afirma que lo correcto y lo incorrecto se determinan mejor centrándose en los resultados de las acciones y las elecciones. ¿Ya? Habla de las principales razones, que busca la felicidad, que busca la mayor felicidad, la imparcialidad y la universalidad. Entonces, prácticamente muchas veces hay leyes que, si bien es cierto, son leyes que son vigentes, no son positivas, no se pueden aplicar. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Es a modo de dar un ejemplo de lo que están exponiendo los compañeros, porque mire, pues a veces solo exponemos y está bien, la exposición está a veces clara, pero a veces nos está dejando un poquito de duda en relación a lo que expone. Por eso les preguntaba una definición, porque yo al momento no he visto una definición de lo que era el utilitarismo. Ya me lo explicó la compañera, ¿verdad? Entonces, continuemos. Tengo una duda, y pongámosle así como ahorita que viene el aguinaldo, pongámosle. Ahí se podría determinar la felicidad de algunos y la infelicidad de los otros. Por supuesto, los que reciben aguinaldo sí tienen la felicidad, los que no reciben, pues ahí no entra la felicidad, ¿verdad? Licenciado. Dígame. Una pregunta. Entonces, el utilitarismo sería como decir, se me ocurre a mí, esa norma que intentaron sacar de la clasificación de la basura, que beneficiaba a algún sector, pero perjudicaba al otro sector, es decir, la gente que vivía de la clasificación de los desechos sólidos. ¿Es así? Así es. Exacto. Por ahí va la situación, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es que vayamos entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Porque si bien es cierto, a veces nos aburrimos un poquito de los filósofos, que Kelsen, que Hart, que todos mencionamos cada uno, y pues cada quien tiene su postura, ¿verdad? Pero tenemos que entender realmente qué es lo que nos están diciendo los compañeros. Continuemos, disculpe que los haya interrumpido, jóvenes. Continuamos con la exposición. Muchas gracias, Lec, por explicarnos. Bueno, como siguiente punto para desarrollar en esta exposición, tenemos razones para obedecer el derecho según el positivismo jurídico. Buenas noches. Razones para obedecer el derecho según el positivismo jurídico. El positivismo jurídico justifica obedecer el derecho por razones de autoridad social, legitimidad institucional, miedo a la sanción y para asegurar la paz y la cooperación social mediante un marco normativo impuesto por el poder estatal, sin apelar a la justicia moral de la norma. El positivismo jurídico no implica una justificación ética del contenido de la ley, ni una decisión a favor o en contra de su obediencia. Los positivistas no juzgan las leyes por cuestiones de justicia o humanidad, sino simplemente por las formas en que se han creado. Esto incluye la visión de que los jueces crean nuevas leyes al decidir casos que no se rigen claramente por una norma jurídica. Practicar, decidir o tolerar ciertas prácticas jurídicas puede considerarse cada una de una forma de crear derecho. Razones para obedecer según el positivismo está razones prudenciales, que es evitar el castigo,
Por ejemplo, el temor a las sanciones estatales, ya sean multas o prisión, es una razón fuerte para obedecer la ley. Intereses personales o beneficio, obedecer para obtener beneficios como seguridad, protección o el ahorro de tiempo al no tener que decidir cada acción. Consentimiento tácito, reconocer la autoridad del sistema jurídico y sus principios a cambio de la orden y la estabilidad. Seguridad y orden social. El derecho positivo establece un marco claro de convivencia, regula relaciones y protege derechos, lo cual es útil para la paz social. Autoridad y legitimidad institucional. La ley emana de una autoridad en el monopolio de la fuerza y su obediencia es vista como una función de esa autoridad socialmente reconocida. La neutralidad moral. El positivismo no requiere una justicia ética para obedecer. La validez de la norma no depende de su contenido moral, sino de cómo fue creada formalmente. Gracias. Voy a hacer una interrupción acá, jóvenes. Bueno, está clarísimo lo que están diciendo los compañeros, que efectivamente, pues, el venir y obedecer la norma es la que todos tenemos la obligación de obedecerla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no obedecemos la norma? Pues están los castigos, ¿verdad? Están las sanciones, están las multas dentro de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué opinan ustedes en relación al derecho consuetudinario? Es un derecho que, si bien es cierto, no está plasmado en una norma, pero se aplica. Porque aquí estamos hablando de todos los, digamos, lo que se tiene que obedecer a la norma, a lo que está aplicado, con lo que está, por ejemplo, lo que dice nuestro Código Penal, lo que dice nuestro Código Civil, todo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el derecho consuetudinario? Sí, dígame, Gloria. ¿Qué tal, estimado licenciado? Con su permiso. El derecho consuetudinario, si no tengo mal entendido, ellos lo que pretenden es una forma ágil de solución de problemas. En este sentido, para ellos es menester el castigo para ejemplo de su comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene por mal ese acto de la represión maya, ¿verdad? Que le dicen castigo maya, y yo pienso que es una manera de educar a la comunidad y que se den cuenta de que hay acciones que no se deben hacer y que no está permitido en una comunidad. Y eso ha llevado, sí, yo soy de Momostenango, entonces, si usted tiene la libertad de poder caminar por esos lugares, es muy baja la delincuencia, a mí nunca me han asaltado allá, pero porque si alguien se le encuentra delinquiendo o cometiendo un error, luego la comunidad responde. Es una comunidad que está bastante organizada. En este sentido, hablando del derecho consuetudinario, que es eficaz, porque ahí delante de los comunitarios está la solución, incluso de un problema conyugal, de parejas, ¿verdad? O un hijo que está malcriado y uno va con las autoridades, mire, mi hijo está malcriado, o lo hallaron tomando, o cualquier cosa. Ellos tratan la manera de ver cómo se soluciona de una manera eficiente. Ahora, ya hay en el consejo, ya les dan como clases, digamos, acerca de las leyes, porque ahora ya ellos también ya leen la Constitución, leen el Código Penal y tratan de respaldar la acción o la corrección conforme a la ley. Y tienen un límite. Eso me gustó, licenciado, porque fíjese que se dio el caso de un patojo, ¿verdad?, que entró y hurtó material y todo, pero ya no tomaron ellos solitos la acción, llaman a los papás, corrigen y lo presentan a las autoridades, para que sean las autoridades las que resuelvan. Y le dicen, yo quería que usted lo resuelva, no, porque él ya cometió un delito, y esto ya es penado con la ley. Aquí ya hablamos nosotros, pero ahora hoy vamos a la ley. El derecho consuetudinario realmente es eficiente, funciona
y ojalá se pudiera ampliar un poco más y se pudiera también llevar a cabo dentro de un nivel más alto de la sociedad, más amplio de la sociedad. Ese sería mi aporte, licenciado. Bueno, sí, efectivamente, jóvenes, si bien es cierto, recordémonos de que el convenio 169 de la OIT nos habla sobre los pueblos indígenas y tribales y en este caso el respeto al derecho consuetudinario, ¿verdad? Porque se tiene que respetar. Muchas veces la aplicación de los castigos son totalmente diferentes. Pues, por ejemplo, decía Gloria en Imomostenango, yo he sabido de algunos lugares, por ejemplo, nuestro código penal establece la pena de prisión por el delito de robo o el delito de hurto. Acá lo tenemos entendido. Todos tenemos la obligación de acatar, ¿verdad? Y respetar la norma. Pero ¿qué sucede en estos lugares? Hay unos lugares que, si bien es cierto, los castigan, ahí sigue con látigo, los destierran de la comunidad, o sea, los sacan de su comunidad. Ya no pueden estar ahí. Ese es el castigo que ellos han venido y aplicar, ¿verdad? Porque no existe como tal. Si bien es cierto, se respetan ese derecho constitucional que ellos tienen, pero una norma establecida como tal no la tienen. Solo se apegan a sus costumbres, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo interrumpí en este momento, porque si bien es cierto, estamos hablando del positivismo jurídico, ¿verdad? De lo que tiene que hacer todo habitante de la República de Guatemala es obedecer la norma. Está para obedecerse. ¿Qué es lo que nos dice el artículo, creo que es el 3 de la ley del organismo judicial? Ante la ley dice no puede aducirse ignorancia, desuso, costumbre o prácticas en contrario. ¿Es así? Bueno, más o menos para que ustedes vayamos entendiendo el positivismo jurídico, cómo debe aplicarse y la norma que es la que debe a la que se debe de regir todo. Entonces, continuemos, por favor, jóvenes. Muchas gracias. En el seguimiento del apartado se tratará el tema de razones para obedecer el derecho en el justnaturalismo. ¿Qué tal? Buenas noches. El justnaturalismo sostiene que el fundamento último de la obligación jurídica no se encuentra únicamente en la autoridad que dicta las normas, sino en la conexión esencial entre derecho y moral. Según esta corriente, existe un orden moral objetivo basado en la razón y orientado en el bien humano, que procede y legitima al derecho positivo. Por ello, una ley será verdaderamente obligatoria sola si respeta una orden moral. Cuando una norma es justa, es decir, armoniza con principios como la dignidad, la equidad o la búsqueda del bien común, genera una obligación moral que esfuerza su cumplimiento. En cambio, una ley injusta que contradice esos principios pierde su legitimidad y con ella la fuerza moral para exigir obediencia, abriendo incluso la puerta a la desobediencia o resistencia. Como conclusión, licenciado, disculpe, estas diapositivas las voy a interrumpir porque todavía falta un compañero para exponer y después damos nuestras conclusiones. Muy bien. El tema que se abordará ahorita son razones en el contractualismo, ¿verdad? Le doy la palabra a mi compañero. El contractualismo, las razones son fundamentales. Buenas noches, disculpen. El contractualismo, las razones son fundamentales para justificar principios morales, políticos y basándose en lo que los individuos racionales aceptarían en un pacto hipotético, como el imperativo.
Esto es categórico de Kant, no por bienestar agregado, sino por el rechazo razonable de sus alternativas, buscando razones que nadie pueda objetar razonablemente, promoviendo la libertad, la igualdad, el bien común frente al estado de naturaleza, y hay razones que son claves en el contractualismo. Las razones que son claves en el contractualismo podemos hablar racionalidad y agencia moral. Las razones son un atributo de la agencia moral racional. Se busca un acuerdo libre que respete la capacidad de los individuos para darse a sí mismo a las leyes, intereses personales justificables. Cada persona busca sus intereses, pero las razones deben ser justificables ante otros. No se trata solo de maximizar la felicidad, que es el utilitarismo, sino de encontrar también principios que nadie pueda rechazar razonablemente por tener sus propios intereses. El rechazo razonable, vamos a hablar un poquito de eso, es un principio justo, y si no hay razones sólidas para que alguien lo rechace, las objeciones deben ser individuales, no acumulables, y se evalúan razones para objetar un principio frente a sus alternativas. Voy a hablar un poquito acerca de la justificación del poder político. El Estado se justifica como un acuerdo para escapar del estado de la naturaleza caótico, como Hobbes, garantizando seguridad y bienestar, a cambio de ceder ciertas libertades. El pacto legitima el poder. Vamos a hablar también sobre libertad e igualdad. Libertad e igualdad es la razón que nos permite pasar del estado natural de libertad, sin ley, a un estado social donde la ley que nos damos a nosotros mismos promueve la libertad y la igualdad. Ahorita vamos a hablar también, un segundito, disculpen, sobre las razones en el contractualismo, las diferentes razones. Vamos a exponer a 3 filósofos. Vamos a hablar sobre Hobbes, sobre la postura de Hobbes, la postura de Locke y la postura de Rousseau. La postura de Hobbes es la razón principal de la seguridad. En el estado de naturaleza, la vida es peligrosa y la violencia es constante. Entonces él habla sobre que el contrato social permite crear un estado fuerte que proteja a los individuos. Esta es la postura que tenía Hobbes. Ahora vamos a hablar sobre la postura que tenía Locke. Y él habla sobre la relación de protección de derechos naturales. Los individuos tienen derechos inalienables, ¿verdad? Pues aquí ya todos sabemos cuáles son los derechos inalienables. Podemos mencionar la vida, la libertad y la propiedad que el Estado está obligado a proteger. Y también habla sobre la postura de Rousseau, que la razón es la libertad y la voluntad en general. El contrato social permite a los individuos unirse y crear leyes que reflejen la voluntad general, garantizando la libertad y sobre todo la igualdad. Gracias. Dejemos un momentito esa diapositiva, jóvenes, para explicar un poquito lo que los pensadores decían. Por ejemplo, voy a ampliar un poquito el tema, Ronaldo, disculpe que lo interrumpa. Cuando nos habla, en este caso el filósofo Hobbes nos dice que la razón principal es la seguridad. Es más o menos, entiendo yo, o no sé ustedes, ¿verdad? Lo que nos quiere decir es, por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador, ¿qué es lo primordial para el país? ¿O qué fue lo primordial? La seguridad, la creación de una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque eso era el bienestar para cada uno de los habitantes, ¿sí? Por ese lado se inclina Job. Él dice, la razón principal, dice, es la seguridad. En el estado de naturaleza, la vida, dice, es peligrosa y violencia es constante. El contrato social permite crear, dice, el estado fuerte que proteja a los individuos. Prácticamente ese es el ejemplo más claro que yo les podría dar en relación a ese pensamiento, ¿verdad?, de este filósofo. En el caso de Locke, él viene y dice que la protección del derecho natural. Dice, los individuos tienen derechos inalienables
que es la vida, la libertad, la propiedad, que es el Estado que debe proteger. Bueno, ¿qué es lo que nos dice nuestra Constitución Política de la República, verdad? Que el Estado de Guatemala debe garantizar el bienestar, la seguridad, la paz, la tranquilidad de cada uno de los habitantes de la República de Guatemala. Por ahí podríamos decir un ejemplo en relación a esto. Y el último filósofo que nos dice que la razón es la libertad y la voluntad general. En contrato social dice, permite, ya me lo quitaron. No se me quitaron la diapositiva, bueno. Perdón, Lick, perdón. No Fallas técnicas. Pero ahorita las voy a retransmitir otra vez. Ahí Básicamente lo que estamos haciendo ahorita es darles un ejemplo de cómo es estos pensadores. Si nos damos cuenta, eso es antiguo, pues, ¿verdad? Pero si lo traemos a nuestra práctica, a nuestra vida habitual, a lo que nosotros queremos hoy, su pensamiento estaba muy bien, pues, ¿verdad? ¿Qué era lo que buscaban? Entonces nos dice el último que el contrato social permite a los individuos unirse y crear leyes que reflejen la voluntad general, garantizando la libertad y la igualdad. Imaginémonos cuando se creó la Constitución Política de la República del año 1965, la del 85, etcétera. O 1800, algo así la cuestión. Imaginémonos cada una de las creaciones. Se creó el Código Penal, se creó el Código Civil. Cada una de las creaciones que se fueron dando, ¿para qué es, jóvenes? Se unieron estos legisladores, en el caso lo siguen haciendo, ¿verdad? El Congreso de la República, los legisladores, que muchas veces pues las leyes casi son un copy-paste de otras leyes de otros países, ¿verdad? Porque muchas veces no se aplican exactamente como debe ser, pero bueno, estamos hablando de la creación de dichas leyes, pero esa es la voluntad de todos, ¿verdad? Plasmada ahí, en estos ordenamientos creados. No sé si me explico, jóvenes. Continúen ya para concluir, yo creo que era lo que faltaba, ¿verdad, el grupo? No, Lick, falta una persona para exponer. Ok, sigamos entonces. Ok, permítame un segundo. Lick, perdóneme que lo interrumpa. Te juro que estaba en la clase, pero se me pasó a ver en el chat que mandaron la asistencia y no la llené. Igual ya le escribí a Yulei. Tome la foto y mándesela, por favor. Sí, ya se la mandé a Yulei. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Ahora para qué. Ahora para qué. Estamos enterados. No se preocupen así. Celia. Compañeras, si gustas, expongo sin diapositiva. Listo. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar un poquito de la invalidez de la norma en el realismo jurídico. En el realismo jurídico podemos decir que la invalidez de la norma no es tanto una cuestión de vicios formales, de aplicación real en la sociedad. Esto porque el derecho se centra en el derecho de acción, la ley escrita. Una norma puede ser formalmente válida o se interpreta subjetivamente por los actores judiciales. Como que está un poquito malo su internet, Víctor. Se entrecorta, no sé si los compañeros también no... En el realismo jurídico, la invalidez... creo que sí. En el realismo jurídico, la invalidez de la norma, normalmente como un problema formal. Si fue creada conforme al procedimiento legal, eso sería todo. Bueno, tal vez casi se vio entrecortado, Víctor. Les voy a hacer la aclaración, jóvenes. ¿Qué es lo que decía Kelsen prácticamente? Que
una norma va a ser inválida cuando va a ser creada de una manera incorrecta. Por ejemplo, no se llevaron los pasos, cada uno de los pasos a seguir, como por ejemplo en el Congreso, la iniciativa de ley, cuando se somete a primera lectura, segunda lectura, por ejemplo, más o menos eso es lo que explicaba Kelsen. A su vez también dice de que va a ser inválida si esa va en contravención a una norma superior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para nosotros, si por ejemplo viene el Código Penal y establece alguna norma que va en contra de la Constitución Política de la República, que es nuestra norma superior, esa norma sería inválida. Esa es a lo que más o menos se refería, en este caso, la exposición que tiene Víctor, ¿verdad? No sé si por ahí va la cuestión, jóvenes. Sí, es correcto, licenciado, gracias y una disculpa ahí por la señal. No hay problema. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los compañeros y al licenciado que está presente. Se los agradezco mucho. Feliz noche. Nosotros fuimos el grupo número 4. Muy bien, jóvenes. Bueno, yo me imagino que más o menos va quedando clara las exposiciones, ¿verdad, jóvenes? En algún momento yo voy a estar interrumpiendo para irles aclarando mejor algunos temitas para que pues tengamos un panorama un poquito abierto. No podemos interrumpir todas las conferencias porque entonces prácticamente eso se extiende. Si nos damos cuenta ya estamos pasados 15 minutos, ¿verdad? Pero no hay ninguna pregunta, jóvenes, en relación sea a este tema, sea a algo del aula, porque si no, pues entonces vamos a dar por finalizada la clase. Bueno. Lick, disculpe, solo yo también que la verdad como estábamos viendo lo de las exposiciones no me di cuenta que ya habían enviado la asistencia. Tómese la foto ahorita tómese la foto, mándesela. Pero igual, usted estaba exponiendo, ¿no? Sí. Bueno, está presente, ¿verdad, jóvenes? No hay problema, solo tómense la foto y mándesela a Yulady, por favor, así no tenemos inconveniente. A los que tienen 2 inasistencias, por favor, tengamos cuidado con otra tercera, ¿verdad? A la compañera que estaba, Diana, que creo que se salió, ¿verdad? Entonces igual, ya tiene la tercera inasistencia o cuarta, creo que es ahorita. Joven, no me gusta ser drástico, pero realmente pues son las normas, que es lo que venimos ahorita aplicando en nuestras conferencias. Hoy lo dijeron ustedes, la aplicación de la norma. Tenemos que obedecer la norma. Entonces nosotros tenemos que obedecer nuestros requisitos esenciales que nos dicen para poder continuar el curso, ¿verdad? Bien, jóvenes, es todo por el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Los veo mañana. Se prepara el grupo número 5 y 6, ¿verdad? Para poder exponer. Vamos a tratar de ser puntuales el día de mañana. Que tengan buena noche todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.